En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos viendo la introducción que hace Fabro a su libro Participación y Causalidad. El título de esa introducción es Actualidad y originalidad del ese tomista. Hemos visto el primer punto de esa introducción en la clase anterior sobre el tema de la sinteticidad del ser. Veremos en esta clase el segundo y el tercer punto. Bien, el segundo punto, el equívoco de la existencia y la diferencia metafísica del ser. Bien, nosotros, estos títulos que ven acá, no son de Fabro, son divisiones que hemos hecho nosotros para explicar más rápido toda la temática, e incluso no necesariamente vamos en orden, seguimos el mismo orden del Fabro. Es la misma materia, la misma doctrina, explicamos lo que Fabro dice, no agregamos absolutamente nada, pero tal vez algún pequeño ajuste en el orden hacemos. Bien, relación entre el ser y la nada. Según el concepto que se tenga de la nada, se tendrá un concepto diverso del ser. Vamos a ver particularmente Parménides, Hegel, Santo Tomás. Piensan la nada de modo distinto y por ende piensan el ser en modo distinto. O tal vez al revés, piensan el ser de modo distinto y por consiguiente piensan la nada de modo distinto. El tema es que la doctrina que uno tenga sobre el ser y la doctrina que uno tenga sobre la nada guardan una relación absoluta y total. De modo tal de que vos ves qué piensa este autor de la nada y te vas a dar cuenta cuál es la concepción de ser que tiene. En la filosofía moderna, como el ser en sí mismo considerado tiene una naturaleza dinámica, la nada es constitutiva del ser. El ser en sí mismo, no el ser finito, no el ente finito, no el finito, sino el ser en cuanto ser. El ser en cuanto ser tiene una naturaleza dinámica. En concreto, el absoluto tiene una naturaleza dinámica. Y eso hace de que la nada sea constitutiva del ser en sí mismo considerado. ¿Y por qué esto? Porque evidentemente para moverse es necesario no ser algo. Tenés que llegar a algún lugar en donde no estás. Entonces, la nada es un elemento constitutivo del movimiento. Y como el ser tiene una naturaleza dinámica en sí misma, según la filosofía moderna, la nada es constitutiva del ser. Y entonces, al ser la nada constitutiva del ser en sí mismo, el absoluto y los finitos se encuentran en realidad en el mismo nivel. Nosotros podemos distinguir el absoluto del finito porque el finito tiene límite y no es un montón de cosas, de modo tal de que de alguna manera
podemos llegar a considerar como que el finito está de alguna manera mezclado con la nada. Podemos llegar a considerarlo así. Mientras que el absoluto en nosotros para nada, o sea, es infinitamente perfecto. Mientras que el finito está lleno de imperfecciones. Ahora, si vos pones la nada también en el ser en sí mismo considerado, también en el absoluto, le quitas al absoluto esa diferencia que tiene con el finito. Y entonces, al hacer de la nada un constitutivo del ser en sí mismo considerado, absoluto y finito se encuentran en realidad al mismo nivel. Bien, entonces, fíjense cómo vamos absoluto y finito en el mismo nivel, porque yo veo la nada constitutivo del ser. Vamos a Parménides. Parménides, en cambio, para Parménides, la nada no tiene valor ontológico en absoluto. Parece que se opone radicalmente a Hegel, pero veremos que no. La nada no tiene valor ontológico en absoluto, sino porque lo único que es el ser. Y el no ser no es. Y el ser es uno. Así que lo único que es el ser. De modo tal de que cuando yo digo no ser, no me estoy refiriendo a una realidad, a nada real, sino a algo meramente lógico. Entonces la nada no tiene valor ontológico y es algo meramente lógico. Y aunque parezca raro, esto provoca que su ser sea meramente formal. Explicamos. En la lógica, tanto el ser como el no ser no tienen valor constitutivo, lógicamente hablando. Solo indican identidad o diferencia. El ser indica identidad, el no ser indica diferencia. Por ejemplo, cuando yo digo Duque, Duque era un perro que yo tuve, el segundo perro que yo tuve en mi vida y el último. El primero era una perrita, se llamaba Diana. El segundo, un perro que se llamaba Duque. La verdad que no me acuerdo cuántos años los tuve. Pero bueno, Duque, un perro que yo tuve. Cuando yo digo Duque no es gato, o cuando yo digo Duque es perro, ¿sí? El no es y el es. Simplemente con no es y es indico diferencia, ¿sí? Duque es diferente a gato, o identidad, Duque es perro. Pero ser y no ser no constituyen intrínsecamente ni a Duque, ni a perro, ni a gato. Cuando yo digo, por ejemplo, Duque es perro, lo que constituye a Duque es perro, no es. Es no dice nada, es simplemente tiene valor lógico. Está mostrando, de alguna manera, la identidad entre Duque y perro, pero él es de suyo nexo y el no es de suyo falta de nexo. Entonces, en la lógica, el ser y el no ser, ninguno de los dos, tiene valor constitutivo. Bueno, Parménides es como la lógica, nada más que no hace referencia a cosas particulares. Duque es un particular, gato es un particular, perro es un particular, sino a cosas totalmente universales. Ser, no ser, pero igual es prácticamente equivalente al nivel lógico. ¿Por qué? Porque justamente el no ser es meramente lógico.
Entonces, se equipara al no ser de la lógica. Y el ser, entonces, que de alguna manera se le presenta como contrario, tiene valor lógico también. Tiene solo valor de hecho. El ser, en el fondo, para Parménides, nosotros solemos pensar que es un ser superfabuloso. ¿Por qué? Porque es el todo, pero no tiene nada que ver el ser de Parménides ni con una resolución, porque no hace resolución de nada. No tiene entonces ninguna emergencia el ser de Parménides, porque resolución de qué va a ser si los particulares no existen. Entonces, justamente, al quitarle todo valor al particular, el ser de Parménides pierde toda la fuerza. Se reduce simplemente a un hecho, se reduce simplemente a algo lógico, ¿no? Entonces, en conclusión, el ser en Parménides es sólo formal y no actual. Bien. Si bien no se refiere a algo particular, ese ser igualmente pertenece a la esfera formal. Esto me parece que está de más. Es algo que se me quedó en la redacción. Terminamos acá entonces. Parménides, el ser es sólo formal y no actual. Hemos visto entonces la nada en Hegel como constitutiva del ser. ¿Qué provoca eso? Que absoluto y finito estén al mismo nivel. Al mismo nivel. Evidentemente, la causalidad desapareció en Hegel. La causalidad en el orden trascendental. Porque si el absoluto y el finito están al mismo nivel, sonamos. Entonces fíjense cómo una concepción de la nada como positiva, constitutiva del ser, revienta la causalidad trascendental al poner el absoluto al nivel del finito. En Parménides también reventó la causalidad. ¿Por qué? Porque al poner la nada en algo meramente lógico, el finito desapareció, no tiene consistencia. Es solamente el ser que no puede causar absolutamente nada porque está solo, ¿no? Y como evidentemente no se trata de un ser resolutivo, sino meramente de un hecho, es absolutamente formal. Bien, en el cristianismo, en cambio, la nada muestra la omnipotencia de Dios. No es algo meramente lógico. Es la nada del acto, no la nada de la lógica. Y entonces muestra la omnipotencia de Dios, mientras, es la nada en la línea actual, no la nada en cuanto cero contenido. Es muy distinto. No es entonces la nada de la lógica como en Parménides. No. Entonces la nada muestra la omnipotencia de Dios, ahora lo veremos. Mientras en Hegel la nada tiene valor positivo y por ende absoluto y finitos están en el mismo plano, y en Parménides la nada es solo lógica y por ende los finitos no existen y el ser es formal, en el cristianismo los finitos tienen un verdadero valor ontológico.
pero conservan a la vez una distancia infinita del absoluto. El finito. El finito, por más finito que sea, está a distancia infinita, sea de la nada, sea del absoluto. Y entonces, como la nada del finito, la realidad del finito está a una distancia infinita de la nada, la causalidad del absoluto sobre el finito es infinita. Requiere una potencia infinita, porque, por así decirlo, lo saca de la nada para ponerlo en una realidad ontológica, que igualmente queda a una distancia infinita del absoluto, de modo tal de que son dos infinitos, un infinito entre la nada y el finito, y un infinito entre el finito y el absoluto. Eso, en cambio, en Hegel, ningún infinito de distancia, porque están los dos al mismo nivel. Y en Parménides, ningún infinito de distancia. ¿Por qué? Porque la nada es lógica y el finito en el fondo no existe. Entonces fíjense cómo la concepción de la nada tiene todo un influjo sobre la constitución del finito y la realidad de la causalidad. Bien, listo. Entonces, primer punto, perdón por la redacción, le puse una A, relación entre el ser y la nada, acá le tendría que haber puesto un B, pero bueno, me lo olvidé. Relación entre el ser cristiano y el de Parménides. En cuanto a la naturaleza de Dios, parece que el ser de Parménides está un poco más cerca del cristianismo que el logos de Heráclito, que está en continuo movimiento, ¿no? Porque Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es inmutable para nosotros. Entonces, ¿cuál ser es más parecido? ¿El de Parménides, que es también solo ser inmutable, o el de Heráclito, que está en continuo movimiento? Bien, alguno puede pensar que el de Parménides. Sin embargo, cosa interesante, los primeros filósofos cristianos hacían más referencia a Heráclito que a Parménides. Hacían más referencia al logos de Heráclito, que estaba en continuo movimiento. ¿Y esto por qué? Porque ese logos de Heráclito, en continuo movimiento, permitía de alguna manera introducir el tema de la creación. Mientras que en Parménides el tema de la creación no tiene ni el más mínimo lugar. Esto muestra la importancia entonces del concepto de causa y también de relación con el mundo en la formación del concepto de Dios. Entonces el tema de la causalidad, el tema de cómo surge el finito del infinito, que en Hegel está anulado, ¿sí? Porque no hay propiamente una causalidad, no hay propiamente un surgir. En Parménides está totalmente anulado. Los primeros cristianos sono rivolti, ¿cómo se dice en español? Se volcaron más bien a Heráclito. Entonces estamos evidentemente en el tema de la causalidad, es un tema absolutamente fundamental para la verdadera concepción del ser y la verdadera concepción de Dios. C.
relación entre el ser de Parménides y el de Hegel. Comenta Fabro que el ser de Hegel, a pesar de las apariencias, es el mismo ser que Parménides. Se da lo opuesto a lo que se dio en el cristianismo. En el cristianismo parecería que el ser del cristianismo es más parecido al de Parménides. Sin embargo, usaron más de Heráclito porque les permite la causalidad. Y con Hegel parecería que el ser de Hegel es más parecido al de Heráclito porque hay un continuo dinamismo. Sin embargo, es más parecido al de Parménides, según Fabro. Lo que cambia en Hegel con respecto a Parménides, ¿cuándo es que Hegel se empieza a separar de Parménides para volcarse más a Heráclito? No tanto en la concepción del ser, sino en el devenir. Entonces, lo que cambia en Hegel con respecto a Parménides no es tanto el ser, sino la verdad del ser. La cual, la verdad del ser, no el ser, toma más de Heráclito, aunque el ser lo toma más de Parménides. Entonces, ¿por qué? Porque Hegel hace consistir la verdad del ser en el devenir. Explicamos. Fabro, cuando habla de verdad del ser y la distingue del ser, una cosa es el ser y otra cosa es la verdad del ser. ¿A qué se refiere Fabro con la verdad del ser? Se refiere a la visión del ser más profunda que nosotros podemos tener con nuestro intelecto. Entonces está el ser y después está la visión que con nuestro intelecto nosotros podemos tener del ser. O sea, la manifestación del ser a nuestro intelecto, la manifestación propiamente metafísica, o sea, la más profunda. El ser de Hegel, a pesar de ser similar al de Parménides, se manifiesta a nosotros según una doctrina que se parece más a la de Heráclito. Entonces, de alguna manera, el ser que inicialmente es como el de Parménides se manifiesta en el devenir, se nos manifiesta a nosotros en el devenir, de modo tal de que esa verdad del ser, manifestación del ser al pensamiento, es más devenir. Y por eso recién ahí, en la verdad del ser, Hegel se parece más a Heráclito, aunque su ser es más parecido al de Parménides. Concluye entonces Fabro. Sembra allora che il progresso, o se piace la polivalenza della considerazione dell'essere nella filosofia occidentale, sia legata al progresso e alla polivalenza nella determinazione del non essere, ovvero del nulla. Y es como nosotros hemos comenzado a explicar esta parte de la introducción de Fabro, ¿no? La concepción del ser, de la nada, del nula, está relacionada con la concepción del ser. Está relacionada con el valor ontológico del finito y está relacionada con la diferencia ontológica entre el finito y la nada y entre el finito y el absoluto, y está relacionado también con la causalidad. Esto le da a Fabro una herramienta muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando vaya a querer distinguir, a ver, Heidegger está el existencialismo de Heidegger. ¿Está vinculado a Hegel o a Santo Tomás? El existencialismo de Kierkegaard está vinculado a Hegel o a Santo Tomás. Y casi que como método para
valorar el existencialismo de Heidegger y de Kierkegaard, Fabro usa el concepto de nada que tienen ellos, ¿no? Entonces, a esto no es simplemente anecdótico como naturaleza del ser, diferencia ontológica, consistencia del finito, realidad de la causalidad. Todo eso se vincula con el nula. Oh, qué cosa curiosa. No, porque hay veces que cuando vos estudias un autor, como todos esos temas están relacionados, y hay veces que es un poco confuso el tema de la causalidad, hay veces que es un poco confuso el tema del absoluto, en cambio no es confuso el tema del nula, de la nada. Y entonces lo estudias y ves el rol que juega la nada en el sistema de ese autor. Y así podés valorar el autor en todo su conjunto. Resumimos entonces. Hegel, valor positivo de la nada, absoluto al mismo nivel que el finito. Parménides, valor lógico de la nada, anulación del finito y caída del ser en el mero hecho plano formal. Cristianismo, valor real del finito, pero a una distancia infinita de Dios y de la nada. Por tanto, la nada manifiesta la infinita potencia de Dios que saca de ella los seres. Hay, por tanto, una relación profunda de la nada con la causalidad. La concepción de nada que tiene Santo Tomás, que tiene el cristianismo, permiten la creación, que es de la nada justamente, y por consiguiente el valor de la causalidad al colocarse en la línea del ser. La causalidad en el pensamiento clásico. Bien, el pensamiento clásico, cuando hablamos de pensamiento clásico nos referimos principalmente a Aristóteles y Platón. El pensamiento clásico, como no funda el ser, sino que lo supone, da a la causalidad una dimensión solo formal. Entonces, el pensamiento clásico, con todos los pequeños errores que puede llegar a tener, todos los errores parciales que puede llegar a tener, es incompleto. No solamente tiene errores parciales, es incompleto. En cambio, la filosofía moderna o Parménides no tiene errores puntuales, sino que son concepciones erróneas totalmente. Y entonces no son incompletos, sino que están radicalmente equivocados. Entonces una cosa es Aristóteles que no llegó y otra cosa es Hegel que está mal, ¿no? Bien, pero la cuestión es que el pensamiento clásico no llegó. El pensamiento griego, por ejemplo Aristóteles, dice Fabro, no ignora la causa, ma poiché essa attinge soltanto le forme accidentali e sostanziali dell'ente, no? L'essere stesso, si riduce a tramite fisico dell'essere e non propriamente metafisico, è causa di mutazione e non di fondazione dell'essere. El ser en Aristóteles no está fundado, se supone, es también en el fondo un mero hecho. Y entonces no llega a la creación, y el absoluto al cual llega Aristóteles, el Dios al cual llega Aristóteles o el infinito, no es una infinitud auténtica porque se coloca de frente al finito, ¿no? Bueno, finalmente, esta distinción de planos entre absoluto y finito, propia de Santo Tomás, que Parménides no tiene porque anula el finito, que Hegel no tiene porque identifica el absoluto con los finitos, que ni el mismo Aristóteles tiene
porque en el fondo no llega al absoluto, sino a un Dios casi de la mitología, en el sentido de que es uno que se pone de frente al finito. Bien, entonces esta distinción de planos entre absoluto y finito, que es propia del tomismo, se expresa en la composición esencia S, ¿no? El absoluto es el ipsum S, los finitos, un S limitado por una potencia que lo recibe, que es la esencia. Se da, por tanto, un ligamen absoluto entre los siguientes elementos: sinteticidad del ser, causalidad en la línea del ser, composición esencia S, distancia infinita entre el absoluto y el finito, manteniendo en el finito la consistencia ontológica, distinción infinita entre el finito y la nada, fuerza infinita de la causalidad divina. Son todos elementos que están íntimamente relacionados. Vos le pifiás en la concepción de la nada, me parece que acá en este resumen no puse concepción de la nada. No puse concepción de la nada, pero también concepción de la nada. O sea, para darse cuenta, son todos elementos que están relacionados. Si vos le pifiás en uno, y caen todos los otros. Vos le pifiás en la distinción esencia y S, la concepción de la nada que vas a tener es otra, la concepción del absoluto que vas a tener es otra, la concepción de la causalidad que vas a tener es otra, y así sucesivamente. Cada una de estas cosas es negada por la filosofía moderna y por Parménides. Cada una de estas. ¿Sí? La concepción de la nada está mal. La sinteticidad del ser se niega. La causalidad en la línea del ser se niega. La composición esencia y ese se niega. La distancia entre el absoluto y el infinito se niega. La consistencia ontológica del infinito se niega. La distinción infinita entre el finito y la nada se niega. La fuerza infinita de la causalidad divina se niega. Todo eso se niega. Y están todos tan íntimamente relacionados que vos negas uno y se te caen todos los otros. Cada una de estas cosas es negada por la filosofía moderna y por Parménides, pues la negación de una de ellas lleva a la negación de las otras. Finalmente, la novedad de la causalidad en la línea del S, propia de Santo Tomás, tiene su repercusión en el plano predicamental. Porque la causalidad trascendental se encarna en la predicamental. Entonces no es que la causalidad predicamental que no es que Santo Tomás y Aristóteles se distinguen solamente en que Santo Tomás descubrió la trascendental y en la predicamental son los dos iguales. No. En la predicamental son muy parecidos tal vez. Pero la trascendental se encarna, se penetra de tal modo la causalidad predicamental que en la misma causalidad predicamental hay una diferencia. De hecho, como no hay causalidad trascendental, el desarrollo predicamental en Aristóteles no tiene ninguna finalidad en el fondo. Mientras que el desarrollo predicamental en el tomismo, el crecimiento del hombre, por ejemplo, tiene como fin un retorno al absoluto. De modo tal de que es evidente que esa causalidad trascendental influye sobre la naturaleza de la causalidad predicamental. Y ese justamente
es el tema principal del libro y del curso. Veremos. Punto 3. Llevamos 35 minutos. Punto 3. La desviación del ser formal y la ripresa del ese tomístico. El reprender, el recuperar, ¿sí? El retomar. No sé si ripresa sería mejor traducirlo como recuperar o retomar el ese tomista. Bien. Y en este punto nosotros lo presentamos así, presentando diversas doctrinas formalistas erróneas. En primer lugar, el ilemorfismo universal. Ilemorfismo, la composición materia y forma. Universal. Se refiere a los que dicen que incluso los ángeles están compuestos de materia y forma. Bien, hemos dicho que uno de los elementos determinantes de la concepción del ese tomista y que se entrelaza con todos los demás es la composición esencia y ese. Una negación o una mala concepción de la composición esencia y ese va a afectar a todos los otros elementos. Particularmente el que más nos interesa en el curso, el tema de la causalidad. Bien, por eso la doctrina del ilemorfismo universal, al negar la composición esencia y ese, y decir que es simplemente materia y forma, incluso en los seres espirituales, es contraria a todo lo que hemos visto hasta ahora. De ahí que mostrar que Santo Tomás sostiene la composición esencia y ese y niega el ilemorfismo universal es suficiente para mostrar que la crítica de Heidegger no se aplica a Santo Tomás, que ese famoso olvido del ser, ese dejar de lado el ser, ese caer en el formalismo, no se aplica a Santo Tomás. La crítica de Heidegger de olvido del ser es en cambio válida para la escolástica, que sostiene la distinción esencia y existencia, como vamos a ver en el siguiente punto, ¿no? Entonces, lo primero a tener en cuenta, la importancia del tema del ilemorfismo universal, como negado por Santo Tomás, porque sostiene la composición esencia y ese. El admitir un ilemorfismo universal te hace quedar en el plano de la forma, no te obliga a pegar el salto a la emergencia del ser y a toda la doctrina tomista. Santo Tomás, de hecho, es impresionante, como casi se enoja, se puede decir, contra el ilemorfismo universal. Segunda doctrina formalista errada, la contingencia universal, como que Dios es el único necesario, todo lo demás es contingente. Eso también es una doctrina errada que lleva a negar todo lo que hemos visto en el punto anterior. También está vinculado con este tema la doctrina de la contingencia universal. La doctrina de la distinción esencia-existencia y no esencia-ese ve en la existencia como algo totalmente ajeno a la estructura intrínseca del ente. ¿Sí? Es el ente, sin ser modificado intrínsecamente, pasa de la posibilidad al hecho. Eso gracias a la existencia, que no lo modifica interiormente, sino que simplemente lo hace pasar de la posibilidad al hecho. Entonces, en la composición esencia y existencia, la existencia es totalmente extrínseca.
no tiene nada que ver con la estructura del ente, ¿no? Y por consiguiente, como es totalmente extrínseca y no tiene nada que ver con la estructura del ente, la existencia se agrega a todos los entes finitos exactamente del mismo modo. Y por tanto, como la existencia se agrega exactamente del mismo modo, hay que sostener que todos son igualmente contingentes. Por eso, la contingencia universal está muy relacionada con la composición esencia-existencia, no esencia y ese, y por consiguiente niega absolutamente todo lo que hemos visto: sinteticidad del ser, diferencia ontológica y todo lo que hemos visto. ¿Está? Bien. Entonces, la doctrina de distinción esencia-existencia ve a la existencia como algo totalmente ajeno a la estructura intrínseca del ente y como un solo agregado exterior. Por tanto, todos los entes creados se comportan con respecto a la existencia de un modo totalmente unívoco, de ahí que todos deben ser contingentes por igual. En cambio, la doctrina de la composición esencia y ese pone diferencia entre los entes creados, y algunos aparecen como poseedores de una esencia que no puede perder su acto de ser. De ahí que no sean contingentes, sino necesarios, por más que dicha necesidad sea causada en la línea del ese por creación. Entonces es una necesidad causada. Es la tercera vía de Santo Tomás, la del necesario y contingente. Entonces no todas las cosas son contingentes, sino que hay cosas que son necesarias, pero está el necesario por sí, el necesario por otro. Y el necesario por otro siempre se fundamenta en un necesario por sí, por consiguiente es necesario llegar al necesario por sí, que es Dios. Pero están los otros que no son Dios, que son necesarios, porque son necesarios por Dios. Esa es la tercera vía. El segundo grado de la tercera vía sería superfluo, dice Fabro, si la contingencia fuese universal. Pero bueno, contingencia universal vinculado con la composición esencia-existencia, composición esencia-existencia, niega la sinteticidad del ser y la naturaleza de la causalidad en la línea del ese, que es absolutamente constitutiva de todo el ente. Si la causalidad en la línea del ese solamente le da la existencia, pero no fundamenta interiormente al ente, evidentemente. Bien. En tercer lugar, la esencia como fundamento del ente en el formalismo. Otro tema muy relacionado con esto, con el tema de la contingencia universal, con el tema de la composición esencia-existencia, está el hecho de ver a la esencia como el fundamento del ente y no al ese, porque no está el ese, es la existencia, es el hecho, ¿no? Así, por ejemplo, Wolf dirá que el ente es lo que puede ser. ¿Qué cosa es el ente? Lo que puede ser, lo que no es contradictorio. Y Maritain dirá que el ser del ente es el ser posible. Es verdad que el ente es el id quod habet esse. Evidente, lo dice así Santo Tomás, no se puede negar. Pero, ¿qué es ese? Es el ser posible. Increíble, ¿no? Parece una estupidez, pero sí, hablan así, tal cual, del ser posible. Muy interesante entonces, ¿sí? Entonces el ente ya es ente antes de recibir la existencia. Y recibe la existencia y pasa a ser real.
¿Por qué? Porque en este ente real la existencia es el hecho, no es constitutiva de todas las perfecciones, ¿no? Entonces, si vos querés resolver todo en el ente, ¿sí? Lo primero que el intelecto concibe, en lo cual todas las otras concepciones del intelecto se resuelven, eso es el ente. Si vos querés resolver todo en el ente, y la existencia es simplemente un agregado y no constituye todas las perfecciones de la esencia, evidentemente el ente debe ser ya ente antes de la existencia, ¿no? Y por consiguiente el ser del ente no es el ser real, sino el ser posible. Eso es en Maritain, eso es en Gilson, eso son en los tomistas de escuela, antes de que llegue Fabro, ¿no? Muy interesante notar que en esta concepción de la composición esencia-existencia, la esencia puede ser perfectamente pensada, porque no se diferencia de la esencia posible. Entonces la esencia que es pensada es la esencia, la única esencia. No, no se diferencia la esencia real de la posible, porque es con un agregado externo que es la existencia. Entonces la esencia puede ser pensada y la existencia es lo meramente constatable, ¿no? Se constata. De ahí que no haya en la realidad algo que no pueda reducirse a los actos del sujeto. La esencia puede ser pensada, estoy hablando del ente real, ente real, ente real. La esencia puede ser pensada y la existencia no pensada intencionalmente, sino pensada. No es que yo pienso la esencia con un pensamiento que tiene naturaleza intencional. No, yo pienso la esencia. Porque la esencia real no se diferencia de la posible. Y entonces no se necesita darle al intelecto, en el pensar la esencia, incluso real, un valor intencional, ¿no? Entonces es muy interesante ver que la esencia puede ser pensada en sí misma, sin intencionalidad, y la existencia constatable. De ahí que toda la realidad pueda reducirse a actos del sujeto. Por eso el pasaje del formalismo al inmanentismo es casi natural. No hay tanta diferencia entre el formalismo y el inmanentismo. ¿Sí? Muy interesante. Para el formalismo, el ente simpliciter es el ente posible. Cuando ese ente es real, es el mismo ente, el posible, que pasó a otro estado, como que salió de la habitación. Entonces, como es el mismo el ente posible que el real y simplemente es un cambio de estado, porque evidentemente la existencia no la constituye, ¿cuál es el fundamento del ente? No puede ser la existencia, el fundamento del ente, porque el ente ya es ente cuando es posible. Entonces el fundamento del ente está en la esencia. Entonces en el formalismo el fundamento del ente está en la esencia. Eso está vinculado con la composición esencia-existencia. Eso está vinculado con el hilemorfismo universal. Eso está vinculado con la contingencia universal.
Y eso está involucrado con la negación de la causalidad trascendental. Claro que un autor, Gilson, no la niega, dice no, la causalidad trascendental no existe, no dice eso, pero porque está equivocado. Pero lo que él sostiene del ente posible, del ser posible, de la existencia, todo lo que él sostiene lleva necesariamente a negar la causalidad trascendental, la sinteticidad del ser, la distinción de planos y demás cosas, ¿no? Bien, entonces eso, es la misma esencia que brota la posibilidad y por tanto el ser posible. ¿Qué es lo que hace que esto sea un ente que sea posible? ¿Y qué es lo que hace que sea posible? La esencia, porque no es contradictoria. Entonces la esencia se manifiesta como el fundamento del ente, porque el ente no es el real, sino el posible. Y el ente real, ¿qué cosa es? Es el mismo ente posible, pero nada más que se le agregó extrínsecamente la existencia, a la cual se reduce la causalidad de Dios. Por tanto, Dios no es fundamento propio de la riqueza del finito. Bien, ¿qué la esencia ahora como fundamento del ente en la filosofía moderna? En el idealismo dice exactamente lo mismo, que la esencia es el fundamento del ente, pero con la diferencia que lo dice en el plano real y no en el plano posible. Pero el idealismo y el formalismo están ahí. Los dos ponen como fundamento del ente la esencia. Y trataremos de explicar cómo lo hace la filosofía moderna. Para la filosofía moderna, la esencia real es la que funda el ente y el ser real, mientras que para el formalismo es la esencia posible la que funda el ente posible. Y la existencia se le agrega como algo meramente extrínseco que no tiene valor constitutivo. En cambio, para Hegel es todo real, no es posible. Es la esencia real que funda el ente real y el ser real. Y explicamos. En Hegel tenemos por una parte el Dasein. Este es el existente conocido en la mera observación empírica. Cualquiera que no ha estudiado metafísica ve existentes, los ve empíricamente, ¿sí? La misma ciencia, la física, la química, la astronomía, son todas esas ciencias que se trabajan al nivel empírico nada más. Por más que a nivel meramente cuantitativo hacen cálculos científicos, pero es ciencia del cálculo, no del ente. Y entonces el ente es visto como mera cosa empírica y por eso llegan solamente al Dasein. Se trata para Hegel este Dasein de un abstracto, lo cual significa para él el existente conocido no mediante una resolución, una reflexión metafísica, sino espontáneamente o incluso científicamente con una ciencia meramente formal, una ciencia de la cantidad, ¿no? Entonces es como una abstracción. El intelecto es abstractivo en el conocimiento espontáneo. Tiene que hacer resolución para llegar a lo profundo, ¿no? Entonces, el Dasein es abstracto. Tenemos por otra parte en Hegel el Existenz. Se trata también del existente, pero conocido ya metafísicamente por una resolución metafísica
y por tanto es el existente que ya hace referencia al absoluto. De alguna manera se ve el absoluto en el finito cuando uno lo ve con esta visión metafísica resolutiva y llega al existens y no se queda en el Dasein. Tenemos entonces dos visiones distintas que ven al existente de modo diverso. Fíjense lo parecido con Parménides de los sentidos que habíamos dicho, no sé si lo dijimos, pero que no son los sentidos en el sentido tomista de facultades, sino que es una visión que se basa en la experiencia sensible, en el hecho empírico, en lo fenoménico. Es muy parecido con Hegel, ¿no? Tenemos entonces dos visiones distintas que ven al existente de modo diverso. Estas dos visiones distintas también ven la existencia de modo diverso. Para la visión abstracta que solo llega al Dasein, la existencia se le agrega a la esencia. Esto es fabuloso en Hegel, está todo recontra re mal, pero es extraordinario, ¿no? Cuando vos ves la esencia, vaso, pero no referida al absoluto, sino de un modo meramente abstractivo, esa esencia no pide la existencia y entonces la existencia se le agrega artificialmente como de afuera. Pero si vos llegás a verla resolutivamente vinculada con el absoluto, vas a ver que la existencia surge de la esencia, la existencia real. Entonces, para la visión metafísica que llega al existens, es decir, el existente vinculado con el absoluto, la esencia de ese existente pide necesariamente la esencia. Entonces, el existens tiene la esencia como fundamento y es su manifestación. Entonces, la esencia pasa a ser el fundamento del ente para Hegel, pero si lo ves metafísicamente, con una visión resolutiva. En cambio, si vos ves la esencia, te quedás en el Dasein con una visión abstracta, fenoménica, no llegás, no te das cuenta que pide la existencia y entonces agregás la existencia como de afuera. Pero entonces la causalidad se fue, se reventó totalmente, ni siquiera llega a causar la existencia, como en el formalismo. Bien, podemos entonces distinguir una existencia inauténtica, que es un mero agregado de la esencia, de la existencia auténtica, que es vista como manifestación de la esencia metafísicamente considerada. La existencia como manifestación de la esencia en su realidad metafísica. Bien, a modo de conclusión de todo lo que hemos visto hoy, la sinteticidad del ser está entonces vinculada con la composición esencia y ese, y dan a la causalidad una dimensión mucho más profunda, pues la coloca en la línea del ser. Esta causalidad no es algo totalmente desconectada de la causalidad en la línea de la forma. Es necesario ver cómo ambas causalidades se integran y se subordinan. ¿Por qué? Porque el desarrollo predicamental tiene como objeto el retorno al absoluto en una concepción tomista. Por eso yo tenía un profesor que tenía muchos errores, pero tenía elementos interesantes y decía: ¿cómo define Santo Tomás al hombre? Animal racional. Bueno, eso es cuando sigue Aristóteles. Pero cuando hace metafísica del ser y no de la sustancia, para Santo Tomás
el hombre es capax Dei, no animal racional. Lo más profundo del hombre es esa capacidad que tiene de llegar a Dios, ¿no? Entonces ese desarrollo, ¿sí? El ser se ilumina en el hombre y el hombre se busca en el ser, ¿no? La advertencia de Fabro de este libro. Entonces, evidentemente, esa causalidad que estamos descubriendo gracias al valor de la nada, gracias a la sinteticidad del ser, gracias a la composición esencia y ese, y gracias a todo esto, ¿no? Es una causalidad en la línea, sí, del ser, pero que penetra todo el desarrollo, incluso predicamental del ente. A esta temática está vinculada a muchas otras, como hemos visto, el dimorfismo universal, contingencia, naturaleza del ente finito, fundamento intrínseco del mismo, etc. Bien, y hemos terminado. Y acá las preguntas, el trabajo práctico, en vez de escribírselos tiki 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 en el Classroom, lo pongo directamente en el video. Y las preguntas para contestar en el trabajo práctico correspondiente a esta clase, cada pregunta en no más de 5 renglones. Es una concesión, a mí me gustaría que sean en 2 renglones cada una, así, pic, bien, justito. Son estas 4, me parece que son 4, sí, estas 4. Primero, ¿por qué es importante la concepción de la nada? ¿Qué expresa la concepción de la nada en el pensamiento cristiano? ¿Por qué la composición esencia-existencia y esencia-ese influyen en la concepción de la contingencia de las criaturas? ¿Cuál es la diferencia entre el modo en el cual la esencia funda el ente en el pensamiento formalista y en el pensamiento hegeliano? Bien, me arrepentí. Estas 4 preguntas las voy a poner también en el Classroom, así ustedes las ven antes de empezar a ver el video. Y entonces ya van prestando atención y anotando las respuestas. Bien, hasta acá hemos llegado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.